Comenzar con nuestro programa Profundidad en Alto Nivel. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se vayan conectando a esta sesión y seguramente van a empezar a llegar de a poquito porque ya se deben estar lanzando los anuncios de que estamos en vivo. Y primero que todo vamos a presentar a nuestra querida Vero. Ella es abogada y estamos acá hoy para entrar en una conversación que se volvió urgente para todas las empresas, los líderes y las marcas. Porque ya no basta con declarar buenas intenciones. No, señor, ya no basta con eso. Hoy las personas observan la conducta, la coherencia completa de quienes lideran y cómo sostienen los valores que dicen representar. Y lo más preocupante es que todo además esto está pasando en tiempo real. Todo esto se volvió súper urgente por situaciones que recientemente además hemos vivido, vamos a estar hablando de eso, que se hicieron virales a nivel mundial, donde conductas personales de altos directivos, altos ejecutivos, terminaron impactando directamente la reputación de las empresas que representaban. Así que quedó la embarrada. Hoy también vamos a hablar con Vero sobre qué significa realmente la sostenibilidad más allá del medio ambiente, cómo deberían las empresas comunicarla correctamente y cuáles son los errores más comunes que están dañando la confianza y la credibilidad, ay, no, me cuesta esa palabra, perdón, credibilidad de muchas organizaciones. Así que vamos a darle un aplauso a nuestra querida invitada. Ella es abogada y nos va a acompañar toda esta sesión porque ella es experta y especialista en consultoría y es cofundadora de ICONA, especialista en transparencia, sostenibilidad, gobernanza y comunicación responsable. Además, conduce el programa Código Verde en radio y creadora de La Abogada Sustentable, una plataforma dedicada a traducir la sostenibilidad en decisiones prácticas y reales para organizaciones y líderes. Tremenda nuestra querida Vero Barría. Así que yo te aplaudo, aplaudan todos los que nos estén viendo. Estamos muy felices de poder hacer esta conversación tan urgente, querida Vero. Así que por favor, puedes saludar a la audiencia. Muchas gracias querida Cote por la invitación. Desconocía que tenías este espacio aquí en LinkedIn, distinto al que estamos acostumbradas a verte en Instagram y en otras plataformas. Interesante que tengas un espacio que se llama Profundidad en Profundidad lo en Alto. alto nivel. Profundidad en alto nivel, me encantó el nombre, ¿Sí, me no? encantó. Te Estamos, agradezco. ¿Me ibas estamos a hablar? haciendo conversaciones profundas, pero que nos interesan a todos, que realmente son importantes y que no podemos dejar pasar. Y me gusta que tenga relación también con tu marca personal, de darle identidad a estas marcas personales profundas, como lo dice tu branding, es muy bonito. Y ahí enlazaste el nombre de este espacio, está súper entretenido y súper interesante. Sí, pues como tú bien dijiste, vamos a hablar de varios temas que parecen que están súper de moda hoy día en las corporaciones, en el mundo público y en el mundo privado también. Eh, y bueno, hay algunos conceptos que están súper manoseados, vamos a conversar de aquello acá, están manoseados, están de moda, pero es bueno por un lado que la gente se acostumbre a hablar de ciertos términos, como integridad en las empresas, como transparencia, como sustentabilidad, como sostenibilidad, que no es lo mismo. Entonces, interesante sostener esta conversación. Hay muchas personas que nos están escuchando, escuchar en el futuro, que saben en cuanto a lo técnico lo que significan, pero te aseguro que son las menos porque todavía no alcanzamos un radio de difusión suficientemente amplio para que estos términos se acuñen, se internalicen en las culturas organizacionales de las empresas, porque si se hubiese hecho, en realidad estaríamos contando otra historia, no estarían pasando anécdotas como las que hemos visto desde el año pasado hasta la fecha, y las empresas tendrían otro comportamiento y otro tipo de liderazgo. Entonces, como no se ha profundizado tan bien, es bueno que conversemos y reiteremos estas temáticas lo más que podamos. Así es. Es que de verdad se ve en distintos ámbitos.
se está viendo, está repercutiendo en distintas formas, no solamente en las que estamos acostumbradas. Y yo creo que ahí es donde esta conversación se hace interesantísima. Y vamos a ir a ello. Tengo aquí una pregunta. Entonces, yo te quería hacer la pregunta cuando hablamos de sostenibilidad. Muchas personas todavía piensan automáticamente en el medio ambiente, Sí. en el reciclaje, ¿cierto? En toda esta onda más sustentable. ¿Qué significa realmente hablar de sostenibilidad, pero como gobernanza para una empresa? Mira, quizá para responderte esta pregunta voy a hacer un preámbulo y me voy a ir un poco atrás. Hace varias décadas se hablaba mucho de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? El rol que tenían las empresas en la sociedad y que tienen ahora, que es un rol eminentemente productivo, es un rol que tiene que ver mucho con mover las economías, con facturar, con ponerse metas, con ganar dinero, en fin. Pero existió en los 90, en los 80 y en los 90 la responsabilidad social de las empresas que tenía mucho que ver con la labor social, con hacer filantropía, etcétera, pero no estaba acuñado como hoy día debemos entenderlo, y hoy día parte de eso también se recoge en este concepto, pero le debemos el concepto de sostenibilidad a la Comisión Brundtland en Naciones Unidas hace muchos años ya, en el año 82, cuando se empezó a hablar de cambio climático y de cuidar el medio ambiente y el planeta, que es la única casa que tenemos, por lo demás, y hacerlo sostenible. Entonces, en definitiva, es satisfacer las necesidades del presente, pero sin tocar y sin dejar de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, debemos dejar recursos y manejarlos no solo para las necesidades actuales de nosotros, sino que también para aquellas necesidades que vendrán en las generaciones futuras. Esto está dicho muy en simple para que la gente entienda. Y en el fondo la sostenibilidad es eso. Además, se la identifica con tres pilares fundamentales, que son los factores ESG, que son factores de medición, son factores técnicos de medición para los especialistas que nos están escuchando, pero también es bueno asociar estos tres factores que tienen que ver con el medio ambiente, con lo social y con la gobernanza. Entonces, por eso es que la sostenibilidad no es solo medioambiental. El medio ambiente es un pilar sobre el cual ésta se sustenta. Es Claro. uno de los Es el pilares. más popular, por así decirlo, Y puede ¿verdad? ser el más popular porque además los factores ESG tienen que ver con la sigla en inglés de Environmental, Social and Governance y SG. la definición, los ASG en español. La traducción puede ser que la traducción haya llevado error y haya querido significar que sustainability, que también es una palabra difícil de pronunciar, se traduzca como sustentable y no Claro. es sostenible. Entonces, volviendo a la explicación, tenemos estos tres grandes pilares, porque si tú te pones a pensar, las empresas pueden facturar, pero sin respetar el medio ambiente, y ahí no estamos hablando de sostenibilidad. Pueden solo dedicarse a la protección del medio ambiente, pero no hay progreso, porque no facturamos, no estamos moviendo la economía, no estamos ganando dinero, entonces también la patita de la mesa empieza a cojear. Si no hay gobernanza, que yo creo que es lo más importante, y ahí entramos los abogados, por supuesto, si no hay gobernanza, no le damos estructura a esto. Entonces, por eso es que los tres pilares son fundamentales. Y cuando yo hablo de sostenibilidad como gobernanza, me refiero a que esta no es solo un área apartada, no es solo un reporte, no es solo un eslabón de una cadena, sino que más bien es una forma de tomar decisiones, ¿ya? ¿Ya? Todas las decisiones. ¿Por qué es que se toman estas decisiones en una empresa? ¿Cuál es el organismo destinado a tomar estas decisiones? ¿Cuáles son las planificaciones que se están haciendo en el futuro? En definitiva, es la estructura, es lo que conversa muy de cerca con una cultura organizacional también. Entonces, como para que la gente lo entienda, es el esqueleto, es lo que da sustento a una empresa, es lo que sostiene, para la redundancia, de manera tal que si no hay una buena gobernanza estructurada, entonces todo lo demás se nos cae. Que sí, total. ¿Y por qué entonces esto ya deja de ser una opción solamente para las empresas? Y
también ya no está limitado solo para empresas grandes. Esto ya se pone más transversal hacia todo tipo de empresa. Mira, yo creo que esto que esté de moda, el concepto que es súper positivo para las empresas y para los emprendedores, para los emprendimientos de todos los tamaños, es importante porque obedece también a los compromisos internacionales que se están tomando, obedece también a una evolución que como sociedad estamos, digamos, estamos tomando una posta que tiene relación con el cuidado del medio ambiente, que tiene relación con una nueva forma de hacer empresa, que tiene relación con otro tipo de visión en el fondo. Entonces, es tan importante esto de que estemos haciendo empresa, de que estemos facturando, pero que también estemos respetando, por ejemplo, los derechos laborales, que también estemos respetando el medio ambiente, que también estemos respetando valores fundamentales sin los cuales no se sustenta todo lo demás. El foco social, por ejemplo. El foco social tiene que ver con todos, no solo con tus trabajadores, tiene que ver con todos los demás stakeholders que están girando alrededor de una empresa. Todo un juego. Exactamente, los proveedores, los clientes internos, los clientes externos y toda la cadena productiva que hay detrás del producto o servicio que tú vendes, en fin. Entonces, es importante porque hoy día yo creo que ninguna empresa que quiera ser sostenible en el futuro se quiere restar de esta ecuación. Y lo que es más importante, tú tienes que empezar a internalizarlo dentro de tu cultura organizacional y de tu gobernanza como parte de, no como un discurso que tú dices solo cuando quieres aparecer en los medios señalando que tu empresa es verde o es medio ambiente o es sustentable y se usa mucho. Por ejemplo, hay empresas que pueden tener de los 10 pasos de una cadena productiva un paso que puede ser sustentable y todos los demás no tienen una relación con este cuidado medioambiental, quizás con el cuidado a sus trabajadores, por ejemplo. Entonces no te pueden decir. Eso es justamente una de las cosas clave de este programa. Creo que de alguna manera que nos ayudes, por favor, a resolver. No sé si lo vamos a resolver, pero por lo menos que nos des una mirada, la mirada de la Vero Barría, porque yo sé que para ti es una bandera esto y lo haces de corazón y realmente te importa. Cuando las empresas tienen un súper buen marketing de sostenibilidad hacia afuera, pero de alguna manera esa sostenibilidad se cae hacia adentro. Tú muy bien lo dijiste, con los proveedores, con los trabajadores. Me pasó hace poco, yo te conté, que de alguna manera, y son prácticas súper antiguas, pero que de alguna manera se han normalizado tanto que muchas veces se pasan por alto, pero son súper importantes. Yo como proveedor pequeño, teniendo que escalar, yo digo en el 2026, teniendo que escalar todavía a las personas de finanzas para lograr un pago que estaba súper atrasado por parte de una empresa grande, por un monto pequeño, o sea, para ellos no es significativo, para un proveedor sí lo es. Exacto. Y esas cosas que en estas épocas donde esa misma empresa, yo la veo, no voy a decir el nombre de la empresa, por supuesto, pero las mismas gerencias de esas empresas están dando mensajes de sostenibilidad y que nosotros nos preocupamos de todos nuestros stakeholders, como bien se dice, pero resulta que yo lo vivo y yo estoy diciendo, qué incoherencia, ¿no? Qué incoherencia. Y a mí ya se me cae la empresa, ¿no? Como imagen completa, porque de repente es por una sola persona de la empresa. Cuéntame, por favor, ¿cómo se equilibra eso? Mira, yo creo que desde la base, y esto tiene que ver, por un lado, con el greenwashing, por un lado, con este afán de estar a la moda, estar al lado de esta moda, porque es cool. Hoy día todos están siendo sustentables y sostenibles, y ese es un mensaje que todas las empresas, grandes y pequeñas, pareciera que quieren entregar. Por un lado está eso, y por otro lado y está esa necesidad también de aparejarse con este discurso verde, esta necesidad que tenemos todos de el cuidado del medio ambiente, de que nuestras cadenas productivas estén a la par con los procesos que están certificados, en fin.
mucho tecnicismo y muchas de esas cosas necesarias para los empresarios de hoy. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay una crisis humana que ya lo han dicho personas súper conocidas y que tienen mucho oficio en estas lides como Gerardo Weigand, como la misma Cata Droguet. Se reconocen, y otros autores, por supuesto, se reconocen tres grandes crisis: una crisis medioambiental, una crisis económica, una de los ecosistemas y una crisis humanitaria también. Una crisis que tiene que ver con los valores En lo y con esta social. y con lo social y con esta poca coherencia que hay entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Entonces, ¿dónde entran en juego todas estas temáticas que me encantan y que yo veo que es la transparencia, la integridad y la sostenibilidad? Es que primero, son valores y son temáticas que son absolutamente transversales. Nos afectan a todos, nos afectan al mundo público y al mundo privado, y con esta crisis de confianza que hay en general en la sociedad, las empresas no están cooperando si hay ciertas actuaciones como las que vimos el otro día, esas semanas atrás, de aquel chileno, un gerente importante, que emitió Mira, unos dichos vamos a súper poco entrar justo ahí afortunados. adentro y vamos a empezar a excavar porque pasó lo que pasó y queremos saber. Pero antes vamos a leer un comentario que nos dejó Ana María Aliaga y que creo que viene al caso. Una empresa sustentable no solo piensa en ganar dinero hoy, sino en seguir existiendo, perdón, se me fue el más, seguir existiendo mañana sin dañar su entorno. Absolutamente, absolutamente. Ella también empleó la palabra sustentable, ¿viste? Tiene relación con ese pilar medioambiental que hay que tener súper desarrollado y que hay que respetar, y que hoy día ninguna empresa ninguna empresa, digamos, que quiera estar a la mano de la vanguardia y con los avances que implican estos conceptos no quiere quedar ajena. Entonces, ella está diciendo de que, ¿me lo puedes repetir que se me fue la onda? Y por supuesto, todas las veces que tú quieras, ver, ¿no? Ningún problema aquí. Oye, esto es la Ya ahí nos están perimenopausia. llegando mensajes y nos encanta, así que por favor, sigan escribiendo todo el like porque esto la idea es que sea una conversación. Estamos aquí para ustedes. Dice Ana María, una empresa sustentable no solo piensa en ganar dinero hoy, sino en seguir existiendo mañana sin dañar su entorno. Ahora me acordé, claro. Como que no lo leí muy bien, pero lo entendiste, No, ¿cierto? pero sí te entiendo la idea, te entiendo la idea. En el fondo también ella apunta, sin que ella lo esté pensando, también apunta a ser sostenibles. La sostenibilidad es integral. Yo creo que todos tenemos que quedarnos con esta idea. La sostenibilidad es integral. No es solo sustentabilidad, no es solo medioambiental. Hay muchos otros factores que están detrás de todo esto. Entonces, claro, una empresa no se va a sostener en el tiempo si no hay buenas prácticas laborales, si no hay buenas prácticas con los distintos stakeholders, si no hay buenas prácticas medioambientales. Pensemos en una empresa solo de productos, que quizás lleva a cabo una labor extractiva, que es invasiva para la naturaleza, ¿cierto? Con mayor razón, esa empresa debe tener políticas internas y muchos protocolos que digan relación con cuidar el recurso que está extrayendo, en el caso del ejemplo, debe tener políticas que digan relación con capacitar a sus trabajadores o sus colaboradores para esa función particular. Deberá tener políticas específicas en cuanto a cultura organizacional, eh, porque estas culturas organizacionales deben ser vivas, además, según mi humilde punto de vista. Deben estar en constante movimiento. No es un documento solamente que tú elabores una política y la dejes en un cajón. No es un documento rígido. Esto tiene que estarse adaptando constantemente a los cambios evolutivos, Yo creo que a lo que ahí pasa. es clave tener personas dedicadas al tema dentro de la empresa, ¿no? Exacto, exacto. Y además tiene mucho. Es pega, es trabajo extra, o sea, tiene que haber alguien que esté dedicado a estar actualizando la empresa, a hacer lo necesario, revisiones internas de si se están cumpliendo las culturas y todo lo que conlleva esto, porque no es solo declararlo, es No, velar porque se cumpla. es un trabajo permanente. Lo que yo le he dicho a varios de los clientes con los que me he reunido para conversar sobre estos temas es que algunos piensan que
esto es una carrera solo a 100 metros planos, donde hay un comienzo y un final. Y yo le digo que no, pues, esto no es así. Cuando uno decide transitar hacia un camino más sostenible, esto es una maratón. Entonces, todo el tiempo tienes que estar con un buen ritmo, porque si no te vas a cansar. Todo el Sí, tiempo tienes que estar con un trote moderado para estar al día con la contingencia, pero también para llegar con buenos resultados. Y esto no para, porque la sostenibilidad no nos podemos dar el lujo de ponerle fin a esto. Estas son prácticas que una vez que están internalizadas en una cultura organizacional, son permanentes. Por eso no pueden esperar algunos empresarios que uno elabore una hoja de ruta con un término, con un fin en cuanto a sostenibilidad. Eso no pasa. claro, es Las como, políticas, hacemos esto y esto, ya lo implementamos y estamos listos. No, no no, existe eso, no es así. no. Cuando uno trabaja en esta área, lo más sensato, como, al menos en mi caso como abogada, lo más sensato es siempre estar haciendo un seguimiento de cómo están implementadas esas políticas, ya sea de gobernanza o de lo que el cliente haya requerido en su momento y que tenga relación con este gran paraguas que llamamos sostenibilidad. Entonces, es necesario la actualización constante, es necesario también un mirar hacia adentro, así como los seres humanos nos estamos mirando hacia adentro, a ver qué tan sostenibles estamos siendo con nuestro cuerpo, como lo hablabas tú en el live que te estaba escuchando Anteriormente, estábamos en otra entrevista. anteriormente. Hay mucho trabajo preventivo. Ahí tú Sí, lo hablaste de un trabajo preventivo. No tenemos que esperar a llegar a la clínica cuando estamos a punto de morirnos. No, tú tienes que hacer un trabajo de autocuidado. Con las empresas yo creo que pasa lo mismo. Por eso el rol del abogado en cuanto a gobernanza tiene mucho que ver con la prevención. Tú no sí. puedes esperar como empresario a que estás hasta aquí, hasta el cuello, con litigios pendientes, con juicios encima, si antes no trabajaste este camino, no lo pavimentaste, no lo cuidaste, no trabajaste una hoja de ruta detallada. Hay mucho de un trabajo preventivo que te puede evitar costosos resultados de no implementarlo. Absolutamente. Mi querida Vera, nos han llegado un montón de mensajes. Vamos a leer algunos para seguir avanzando en esta interesantísima conversación. Vamos a hacer un saludo con nuestros cafecitos, porque además Ay, hace sí, mucho porque hace frío aquí frío. en Santiago. Nuestra querida Mona Morales, cariños a la Mona que la adoramos. Cierto. Qué placer escucharlas conversar de estas temáticas. Y además me encantaría decir que ella es un claro ejemplo de que la sostenibilidad en una comunidad como la que armó ella en su empresa sí es posible. Así que eres un claro ejemplo de que sí se puede. Mónica Vázquez, aquí nos dejó harto mensaje, así que voy a acercarme un poco a la pantalla para poder leer, porque ustedes saben que yo soy bien ciega, pero hago lo mejor que puedo. Yo creo que la minoría de las empresas en Chile cumple con las normativas para apuntar a un green labeling, ¿se puede decir? ¿Sí? ¿Mm? Es muy hipócrita el sistema que hay en Chile y el greenwashing abarca el 97% del mercado en redes. Es muy importante la sensación de educar una vida completa para que en redes se convenza al usuario o al cliente potencial de que son verdes y son diabólicamente sucias. Me gusta la palabra ahí, con todas sus letras. Dice, y eso pasa no solo con el green labeling, también con grandes marcas de recupero de residuos, muchas mundialmente visibilizadas y premiadas, y me consta que no lo son, incluso empresas B. Vas a tener que dar nombres y apellidos aquí, Mónica Vázquez, así no se vale. Y Oye, todas, porque yo quedé, todas no, quedé intrigada sí, ¿quiénes con el son? ejemplo, porque yo entiendo a Pero yo Mónica, creo que no hay que indagar mucho para encontrarlas, y al final se entiende a qué se refiere. sí, Debiésemos educar, dice, en la transferencia de conocimiento desde lo lineal a lo circular y hablar más de sostenibilidad. Ese es el mensaje que nos deja Mónica Vázquez. Vamos a hablar sobre eso y después vamos a leer a Janet, que también nos está dejando mensajes, pero para que no sean todos al tiro. pero qué interesante. Bueno, primero agradecerle a nuestra gran Mona Morales, una mentora de negocios y mentora de abogadas, de la cual yo estoy inmensamente agradecida, porque gracias a ella estoy plantada aquí hoy día frente a una cámara.
si no fuera por ella, no me hubiese atrevido jamás a salir de la cajita de cristal en la que estaba metida, pues, imagínate. Para mí fue una referente cuando armé Comunidad Absoluta. La adoro. Ella tiene, y la llevé a la radio, a mi programa Código Verde, y tuvimos una conversación muy bonita donde uno puede darse cuenta de que el propósito de una persona individual también trasciende el propósito de una gran empresa, como las que ha formado ella. Y ella ha logrado construir un mundo a su medida, haciendo lo que ama y viviendo de lo que ama, y viviendo bastante bien de lo que ama. Todas podemos, y todos podemos llegar a facturar muchísimo dinero, que parece que es lo que más le interesa al ser humano, pero todos podemos llegar a facturar en coherencia con un propósito que hay detrás, bien articulado, Sí. bien ordenado, con mucha estrategia, respetando, por supuesto, todas las normativas que tienen relación con el negocio que tú quieres crear. Eso se puede y hay muchos ejemplos de empresas. Cuando la intención es del corazón, de verdad, y siempre va a traspasar barreras. Yo creo que obviamente pueden haber problemas que son, hay que solucionar, y muchas veces hay cosas que tienen que esperar su debido momento, pero cuando la intención es real y genuina, de alguna manera se va a solucionar tarde o en algún momento, se busca la manera. Pero si no, es mejor hacerle vista gorda y quedarse con el maquillaje, ¿no? Y no la profundidad. Mi querido Vero, ahora sí, vamos a entrar en esta materia. Cuéntanos. Pero para ¿Hay que cerrar digamos, eso? no dejar a Mónica Vázquez, ¿Verdad? era cierto. Perdón. Bueno, tienes toda la razón. Ella dio en el clavo porque efectivamente hay muchas empresas y emprendimientos, y lo dije creo al principio de la conversación, que se tildan de sustentables o de sostenibles cuando en realidad no lo son. Y hay un término que hemos acuñado y que la mayoría sabe qué significa, que es el greenwashing, que es, digamos, esta falacia, esta mentira de ciertos atributos para hacerte pasar por una empresa sostenible cuando en realidad no lo eres. Es abusar un poco de ciertas etiquetas para anotarte como sustentable cuando en realidad tampoco lo está haciendo. Entonces, ella tiene un sentir, porque su opinión está muy fundamentada y debe tener un sentir muy profundo con este Sí. tipo de temáticas, porque seguramente su experiencia le ha demostrado que efectivamente existen empresas de ese estilo. Y Qué que pena que todo queda en el existan. discurso, porque acá nos está dejando un último mensaje que yo no lo había visto, que dice que por otro lado, si no se parte por el Estado, es imposible bajar la info de forma Exacto. responsable. Trabajé durante 5 años en un informe para el gobierno. Partí en UK periodo en un periodo y terminé en otro, con 2 presidentes y bancadas distintas. Aún duerme en el cajón del MMA, no sé qué será. Y El hemos Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente, perfecto, aún duerme en el cajón. Y hemos fiscalizado, cerrado y vuelven a abrir. Por ejemplo, empresas que reciclan pañales y que está absolutamente prohibido. Seguramente ella es consultora medioambiental Claro. trabajó mucho en unos informes. Imagínate, pasaron 2 gobiernos distintos, de distintos colores, y ella todavía veía que su informe estaba ahí. Y eso, ¿qué te dice? Que falta voluntad, falta coherencia, porque eso es cierto, el aparato estatal también debe ponerse con el ejemplo. Yo también fui funcionaria pública bueno, y como vi temas de transparencia, es porque también puedo hablar con propiedad de esto, el tema de la información, el acceso a la información y de conducirse por la vida con transparencia, no es solo, no es solo que dependa esto de la existencia de una ley. Tú te debes conducir con transparencia porque sí, y lo deben hacer desde distintos sectores. Bueno, la ley de transparencia que existe en Chile solo obliga al sector público, ¿ya? Ahí nació la ley de transparencia y es obligatoria para los organismos públicos. Pero también el mundo privado la ha tomado como ejemplo y hay muchas conductas que de manera voluntaria el empresariado está transparentando. Y esa transparencia te lleva a crear una cultura de integridad dentro de una empresa. Y eso es sumamente importante hoy día, vuelvo a repetirlo, que estamos sumidos en una crisis de confianza. Por eso es que la coherencia es tan importante. La gente afuera está aburrida de ver ciertas conductas repetitivas, está aburrida igual que Mónica, que nos escribió. Está aburrida de ver incoherencia.
Por eso Mira, es muy acá importante. lo refuerza Janet, que dice, qué gusto escucharlas, cierto es Socote, eso de las empresas que no son coherentes entre su mensaje de sostenibilidad y sus acciones. Así afectan fácilmente a las pymes, lo que contaba yo delante. Sustentabilidad con todos los stakeholders internos y externos. Qué valioso lo que compartes, Ver. Gracias, chiquilla. Y ahora las voy a invitar porque aquí hay que resolver un tema que está caliente todavía. Cuéntanos qué pasó, Vero, porque las personas, los líderes que se comportan de distintas maneras en el mundo, incluso fuera de las empresas, en su ambiente natural o lo que hacen de la vida, también afecta la reputación de la empresa. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó, querida Vero? Mira, no nos vamos a calar tan profundo en la escala valórica respecto del hecho puntual. Hoy estoy quedando oscura. Del hecho Sí, puntual que pasó, estoy viendo cada vez menos. es que me iba a cambiar de lugar, pero me llegaba mucho sol, entonces, bueno, me quedé acá en este otro lugar. No te preocupes. Eh, bueno, a raíz de lo que aconteció, no vamos a profundizar en los valores que ha tenido esta persona como individuo, pero yo puedo decirte que hoy día es súper difícil, sobre todo para los líderes que están en posiciones más estratégicas, sea que seas dueño de una empresa o sea que tú estés representando intereses de una empresa que no es tuya, que todavía es más peligroso. Es muy difícil separar tu vida privada de tu vida laboral. Yo creo que hoy día solo existen, más que esa división, existen las conductas. Sí. Tu conducta. Y tu conducta debería ser la misma trabajando que fuera del trabajo. Habla muy bien de ti cuando tú te conduces con la vida de una manera coherente. Nuevamente, la coherencia, ¿ves tú? Y cuando esa conducta de esos individuos eh, eh, no se comporta o se disocia de los valores que son representativos de esa empresa de la cual él es parte, entonces está todo mal. Se está escuchando un poquito mal tu audio, mi querida Vero, para que lo revises por mientras. Yo los voy a poner en contexto para quienes no supieran. Yo imagino que ya todos han visto noticias, pero estamos hablando de estos altos directivos. El último pasó la semana pasada, que es un directivo, no voy a decir la empresa, pero iba a una feria de varias, entiendo que eran temas como de animales, de venta de, no sé, era una feria mundial donde él tenía que ir a representar a la empresa, porque es una persona que es como el encargado incluso de hacer negocios para la empresa fuera del país, y tomó un vuelo y ahí se formó un altercado, lo acusaron de hablar de temas racistas y otras cosas. Entonces esa persona fue desvinculada de la empresa después de muchos años de haber estado a cargo como uno de los ejecutivos más importantes de esa empresa, porque se hizo conocido, se hizo viral la actitud de esa persona en el mundo. Y también está amarrado a ese evento que sucedió, ya ni me acuerdo exactamente el mes, pero con el concierto de Coldplay, también gerente que se vio pillado con una señorita en cuestión también creo que era también de la empresa, ¿no? Sí, sí. Eran ambos de la empresa y bueno, sucedió lo que todos sabemos, que se escondieron, etcétera. Entonces también fue desvinculado de su empresa. Ese es el contexto. Ahora sí, cuéntanos, Vero, por favor. Ahora te vemos, además. Perdón, no había reparado en eso. ¿Me escuchas mejor? Sí, te escucho mejor. Ya. Entonces Bueno, como te cuéntame, decía, ¿Mm? para Cuéntame. que vayamos hilando la conversación. Porque No hemos vamos visto, claro, que ellos han afectado, ¿cierto?, públicamente a las empresas que lideran. Eso es así. ¿Qué nos muestran estas cosas sobre liderazgo y reputación corporativa? claro, esto es un riesgo corporativo inminente porque ellos, al conducirse de una manera por la vía, están pasando a llevar, ¿no es cierto?, los valores corporativos de la empresa que representan, aunque no en estos dos ejemplos que tú has citado, estos protagonistas no son dueños de esas multinacionales o de esas corporaciones, son empleados de alto rango que están, digamos, en tránsito uno, viajando a cumplir seguramente parte de su labor, y los otros en un momento de esparcimiento, en fin. El tema es que hay una
incoherencia y un riesgo reputacional para esas empresas cuando los colaboradores o los trabajadores no se conducen de una forma más apropiada. En Estados Unidos el tema es mucho más severo porque cualquier tipo de conducta inapropiada se considera una amenaza para las empresas. Entonces, por eso es que esas personas fueron desvinculadas, y fueron desvinculadas no por el beso, no por darse un beso, no por estar abrazados en un concierto, ni por ir a un concierto, porque todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Pero ellos, que trabajaban juntos en esa misma corporación, no eran novios, no eran marido y mujer, eran amantes. Entonces, a gringo les hace mucho ruido estas conductas que son inapropiadas, y además él tenía un cargo corporativo importante. No sé si estaba bajo la supervisión ella respecto de él, pero sí lo que estuvo claro en ese minuto era de que había una infidelidad, una conducta eh, infiel no fue aguantada por esa empresa, ¿cierto? En el caso, Perito, de nuevo se te está yendo el audio y yo no sé si será tu computador o será algo que tienes en el... Tal vez lo estás tapando, ¿puede ser? no estoy con micrófono. Ahí se escucha bien. ¿Ya? Ok. Más cerca tal vez. Vas a tener que quedarte más cerquita. No estoy con micrófono. ¿Eso quizás es malo? Pero ahí se te escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, te comentaba de que, no sé si me alcanzaste a escuchar el Sí, resumen de no los... se entendió, pero levemente, pero se entendía. Ya. En el caso de nuestro compatriota, el chileno que emitió estos dichos desafortunados, homofóbicos y racistas, él iba en viaje y probablemente no le importó o no pensó que esto iba a provocar consecuencias no solo para él como persona, sino que también para la empresa que representa. Más aún si iba a un viaje de negocios. Entonces, esto tiene mucho que ver con estos códigos de conducta, estas culturas organizacionales y esta estructura de gobernanza en general que tiene que tener una empresa. Sea cual sea el tamaño, debe estar preparada y debe tener sus manuales y su estructura para prevenir este tipo de situaciones. Como te decía anteriormente, hoy día no existe, en este ámbito de cosas, no existe una separación definida de tu vida privada con tu vida laboral. Solo existen las conductas. Y cuando esa conducta no se condice con los valores de la empresa que tú estás representando, entonces se produce una incoherencia grave, que en este caso es muy grave, porque a este ejecutivo le costó su puesto, probablemente le va a costar volver a su país y probablemente le va a costar volver a trabajar en el futuro en la área donde él se desempeñaba. Y a la empresa, Sí, además. exactamente, y a la empresa también le ha costado. Desde que emite un comunicado señalando que ha tenido que despedir a esta persona, con la cual llevo trabajando muchos años, eso para ellos también tiene un costo. Probablemente un costo emocional, un costo económico, que lo han, Grande, sí. y un Y costo, porque además tienen que volver a buscar a una persona de confianza para un cargo que era muy de confianza. Esa persona era la que negociaba hacia afuera, entonces igual era importante. ¿Tú crees hoy que las personas logran separar de las empresas que representan o hoy se ve como un conjunto? Y a lo mejor es uno de los problemas que estamos viendo hoy en día. repíteme por favor que justo en la primera parte de la pregunta se cortó. ¿Tú crees que hoy las personas, la sociedad, está ¿Mm? logrando separar al líder de una empresa con la corporación que representa? No creo que sea eh, responsabilidad de las personas. Yo siento que es un poco el juego que hay hoy día o la responsabilidad que recae sobre las empresas y sobre los grandes líderes que están trabajando sus marcas personales. Las marcas personales, una mentora muy inteligente, la cual yo sigo, me dice que no tiene vacaciones, que la marca personal hay que trabajarla siempre. Entonces, las personas cuando ven esto, ven, a ver, ejemplos de gente conocida, por la misma razón es que las personas tienen esta como patudez, digamos, de criticar al tiro, porque sienten
que están tan al interior de la vida de esa persona, porque esa persona ha transparentado tanto su forma de ser y, y de alguna forma se ha mimetizado quizás con su empresa o emprendimiento, dependiendo del caso. Yo creo que la gente no tiende a hacer esa separación y por la misma razón como el público o los clientes no hacen esa separación, con mayor razón, es que uno tiene que cuidar su actuar. Por eso es que hay un dicho súper cierto que dice que la esposa del César no solo tiene que serlo, sino que también parecerlo. Total. Y mira la pregunta que te voy a hacer ahora. Vamos a dejar un minuto de silencio. ¡Qué miedo! Qué miedo. ¿Por qué hoy la transparencia dejó de ser un tema legal y pasó en realidad a ser un tema reputacional? Por la misma crisis de confianza que se está viviendo hoy día. Yo creo que, bueno, la ley de transparencia, como ya les conté, es una ley que obliga solo a los organismos públicos, pero fue objeto de conversación y de discusión muchos años. Antes, o sea, tiene 18 o 19 años de existencia y antes de eso se conversó muchos años hacia atrás. Y eso obedeció a estar a tono también con la legislación internacional, con lo que estaba pasando fuera, y porque además había que poner luz donde por muchos años hubo opacidad, por muchos años hubo oscurantismo. Y para la gente, para la ciudadanía, es totalmente trascendental tener acceso a información pública, saber en qué se están invirtiendo los dineros, saber qué va a pasar con aquellas instituciones que son tan cercanas a la ciudadanía. Entonces esta ley llegó para poner una gran antorcha de luz y que la ciudadanía hoy día fuese un órgano contralor, por así decirlo, y le pudiera tomar el pulso a esto y pudiera formar parte de cómo se están invirtiendo los dineros que ellos mismos en buena medida están entregando, ¿no es cierto? Entonces, esa conducta, lo que esta ley, digamos, trae a colación, se traspasa al mundo privado y es lo que las empresas hoy día necesitan demostrar por esa crisis de confianza a la cual yo he reiterado varias veces en que estamos todos sumidos como sociedad. Entonces, digamos, herramienta, la transparencia debería ser parte de la estructura de gobernanza de una empresa. Debe ser parte. No sé si respondo a tu pregunta. Absolutamente, sí. Y tal vez complemento con esto de que las redes sociales hoy son muy responsables también de construir o destruir la confianza de una organización. ¿Crees tú que mientras más una empresa construye su ecosistema de visibilidad en redes sociales, está más expuesta también a ser justamente enjuiciada, ¿no? Constantemente. Y por eso mismo debería tener, a medida que van construyendo su cara visible hacia afuera, esa transparencia, como tú bien lo dices, también deberían estar más blindados, más que blindados, no por ser blindados, sino que por cuidar su comunicación. Totalmente, yo creo que la oportunidad que hoy día dan las redes sociales, la inmediatez, la cultura del microondas, como le digo yo, porque todo el mundo quiere todo para ayer, también existe, digamos, una ventaja. Estar en un mundo tan globalizado, tener acceso a plataformas increíbles, como por ejemplo la que hoy día nos permite estar conversando tú y yo, eso también demuestra una ventaja. No es que solo sea un riesgo porque tienes posibilidad de estar más vulnerable o de estar tan expuesto que tú temes que te estén enjuiciando constantemente. Es también un factor positivo, porque siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Y es un factor positivo porque tienes esta enorme e increíble posibilidad de contar lo que estás haciendo. Además, tú puedes contar eh, lo que tú estimes pertinente, sin que se contrapongan los valores de tu empresa o a los valores de tu propia marca personal. Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad que hoy día tienen las empresas para utilizar herramientas de transparencia y con ello ir cimentando su camino más íntegro. Solo así, con esas bases sólidas, las empresas van a ser sostenibles en el tiempo. Y respecto de eso, ¿cuál crees tú que es el peor error
que están cometiendo hoy las empresas que están comunicando su parte sostenible, la sostenibilidad? Yo creo que el error está en que están comunicando antes de cimentar estas culturas organizacionales. A ver, Antes. ¿cómo eso? ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que en esta loca carrera por demostrar resultados, por, digamos, Por subirse al eh, carro. por subirse al carro de la moda de la sostenibilidad o la sustentabilidad, tú puedes empezar a comunicar mensajes sin tener antes labrado un camino o una estrategia interna que sea sólida, que te permita manejar ciertos riesgos de tu empresa, sea cual sea la naturaleza de los productos o servicios que tú ofrezcas como empresa, porque de ahí hay que partir, pues. Digamos, yo no te puedo dar consejos abiertos o consejos tipo, porque sería bueno saber de qué se trata una empresa, ¿ya? Pero aún así, si tú estás jugando con dar mensajes, vas a incurrir fácilmente en el greenwashing si no tienes una estructura previa que has trabajado antes. Yo creo que es ahí donde hay mayor riesgo comunicacional. No puedes comunicar logros sin antes tener una cultura interna fortalecida, sin antes tener una cultura interna realmente empapada en tus trabajadores o en tus colaboradores. El ejemplo de esta persona que dijo lo que dijo tiene que ver con que seguramente hay unos códigos de conducta en su organización y esta persona no los leyó o Claro. simplemente no los practicó. Si es que todo lo que nace de arriba, de la cabeza de una empresa, un directorio, el CEO de la empresa, esto tiene que permear hacia abajo y tiene que ser practicado por todos los integrantes o los colaboradores de esa empresa. Y por supuesto que un CEO o un directorio o un gerente general deben ser los primeros en dar el ejemplo Por para supuesto. que los demás imiten esa conducta. Para no caer en ese marketing vacío, ¿no? Exacto, O exacto. esas conversaciones sin nada de credibilidad al final, que se huelen y se sienten y de alguna manera salen a la luz tarde o temprano. Mira, hay un Ah, ejemplo, perdón, perdón, vas a dar iba a leer uno de los mensajes, el último dale. mensaje que nos dejó Ana María. En un contexto de baja confianza, la reputación ya no se construye solo comunicando buenas intenciones, sino demostrando con hechos cómo las empresas cuidan a las personas, el medio ambiente y la forma de hacer negocios. Totalmente de acuerdo con ella. Tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ese es un pilar fundamental de la sostenibilidad hoy día. Sí. Tiene que haber una concordancia total entre lo que la empresa dice que va a hacer y lo que va a hacer en la práctica. Eso es importante. Mira, quiero ir con un ejemplo por todos conocidos. Tesla es una empresa súper grande, súper mega millonaria, que ha aportado, eh, Conocemos. que ha Conocemos. aportado, que ha aportado muchísimo al mundo automotriz con autos eléctricos. Y Tesla es un conglomerado muy grande que no solo tiene que ver con la construcción de vehículos, por cierto, esa es una línea de negocios nada más, pero la mayoría de la gente la conoce por ser Con la los marca de vehículos. autos eléctricos. Esta es una empresa que ha contribuido mucho a este pilar medioambiental. ¿Se acuerda el paraguas del que hablamos al principio de la conversación? Tenemos tres pilares: medio ambiente, social y gobernanza. El pilar medioambiental estaba pero súper megamente cumplido al liderar una compañía que es, digamos, emblema en la construcción de vehículos eléctricos con mucha inteligencia artificial, donde se está cuidando con ello el medio ambiente, donde los combustibles fósiles no son parte de la alimentación de esos vehículos. Entonces, imagínate, espectacular. Pero uno de los reportes por los cuales es medido, que tiene relación con el foco social, arrojó que es una empresa que tiene pésimos resultados en cuanto al trato de sus trabajadores. Pero muy, muy bajos los resultados. Entonces, no basta solo con eh,
tener una bandera de lucha y solo casarte, por así decirlo, con una cosa, si esto funciona de manera integral. La sostenibilidad llegó hace muchos años y llegó para quedarse y tenemos que incorporarla en la estrategia de nuestras empresas de una manera Es peligroso coherente y de alguna eficiente. manera porque estos grandes líderes de empresas que también son populares, por así decirlo, porque o de gran visibilidad, más que nada, de alguna manera son admiradas también por nuevas generaciones. Y las formas de liderazgo también se copian. Exacto, exacto, ¿Y la exacto. ética dónde cabe aquí? ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahí hay un límite súper peligroso que tiene que ver con copiar las conductas individuales y ahí los líderes tienen que tener la responsabilidad. Si tú eres líder de opinión, tienes que saber conducirte de manera Tremenda ética. responsabilidad, esa es la palabra. Claro, hay un peso muy grande que recae sobre ti. En nuestro país tenemos líderes de distintos ámbitos, muchos de ellos muy coherentes con su manera de pensar, su forma de actuar. En el empresariado te puedo dar muchos ejemplos positivos, distintas áreas, donde ellos cuidan no solo una imagen, sino que también cuidan su forma de ejercer el liderazgo. Nosotras mismas, en el ámbito que nos movemos, en este ecosistema emprendedor tan maravilloso que hay en Chile, conocemos muchas personas, líderes de emprendimientos y de empresas, que efectivamente se conducen de una manera coherente. Eso es lo que se necesita hoy. ¿Te das cuenta? Entonces también nosotros somos el primer filtro de ver a quién a quién estamos admirando, a quién Claro, hay un queremos trabajo, parecernos. correcto. Hay un trabajo interno que eh, tiene mucho que ver con el, me parece muy manoseada esta palabra, pero ahora que yo lo estoy experimentando, creo que es cierto, tiene mucho que ver con la búsqueda de tu propósito. Y ese Sí. trabajo interno, una vez que tú lo logras dilucidar, porque esta tarea de trabajar tu mundo interior nunca acaba, pues uno siempre tiene que estar No, trabajando el mundo interior. Pero una vez que tú lo logras dilucidar, entonces se traspasa de una manera eh, tan fluida, tan fluida a lo que tú haces, a cómo tú estás aportando al mundo y seguramente si eres líder de empresas lo vas a aportar a tu empresa y eso va a producir que los resultados sean absolutamente atómicos. absolutamente. ¿Cuáles serían entonces las señales, según lo que estado hablando? ¿Cuáles serían las señales verdes, las banderitas verdes de cuando una empresa realmente es coherente y confiable hacia adentro y hacia afuera? ¿Cuáles dirías tú, en qué se puede notar? Mira, yo creo que O la por lo menos comunicación está caminando, está haciendo el esfuerzo. tiene que ver también con la comunicación de los resultados. Hay muchas empresas que, por ejemplo, se están certificando para ser empresas B o se están certificando en normas ISO. En nuestro país hay muchas empresas que se certifican en ese rango. Y cuando tú lo haces, debes comunicar los resultados buenos y malos, con el riesgo que ello implica. Comunicar buenos resultados está súper bien, pero comunicar malos resultados también está bien. Y la forma como comunicarlos está en que, claro, quizás no lograste esta métrica, quizás no lograste estos resultados antes del plazo señalado, pero porque se debió además a contingencias externas que quizás no dependían de ti, pero sí estás haciendo todo lo posible con esto, con esto, con esto, para alcanzar ese resultado. Esa comunicación más honesta, más transparente, la gente lo agradece. Los stakeholders interesados en ese rubro lo van a valorar. Entonces, ahí tienes una gran bandera verde que no es otra cosa que No trabajar es la con honestidad. perfección, es la honestidad con Honestidad, una intención real. Me exactamente. encanta, me Y encanta tener, cómo lo explicaste porque creo que quedó súper claro. Mira, aquí, Karen Lara. El otro día fui a una charla que dijeron algo que me encantó. La economía no tiene leyes, sino que modelos. Y es ahí el modelo que queremos seguir. Si el de maximizar la utilidad solo para un lado o el maximizar la utilidad de ambos, y eso ya es sostenibilidad. Negociaciones justas y que sea un ganar-ganar. absolutamente, y sabes que se puede. Hay muchísimas empresas que puedan dar testimonio de esto.
Hay muchos influencers, muchos líderes, muchas colegas que llevan muchos más años que yo dedicándose a esto. La gran Rosa Madera, por ejemplo, es un Ah, ejemplo, pero sí, tú la ubicas ella, una sí, española, en Chile hace muchos años, que trabaja en la filantropía estratégica, empathy. la creadora de Empathy. Ella también es una convencida de que esta dualidad de propósito, respeto al medio ambiente y facturación, una trilogía más bien, ella es una convencida de que esta trilogía se puede dar y se puede trabajar para que así se dé. Hay que tener voluntad. Absolutamente, me parece genial. Berito, pensando ahora en las personas que también nos van a escuchar después, que no todas son tremendos empresarios, también hablamos de pymes y pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las prácticas que tú sugieres para comenzar en este camino que es un camino a largo aliento de sostenibilidad? ¿Qué acciones concretas podría ejercer una persona como nosotras, que tenemos nuestras propias empresas, para poder empezar a mejorar? Mira, yo desde lo más pequeño hasta lo más grande, no sacamos nada con ser una empresa que recicla mucho, mucho, mucho y trabaja grandes volúmenes de reciclaje si finalmente no tiene procesos internos que están afianzados y está cojeando por el otro lado de estos pilares fundamentales. Entonces hay un tema de integridad que hay que, digamos, hay un tema multidisciplinario que no hay que perder de vista y que hay que trabajar de manera simultánea. Y aunque sean empresas pequeñas, yo creo que el primer consejo es trabajar en un documento de gobernanza. Y cuando uno es más pequeño, cuesta menos empezar a crear estos cimientos. Porque si están buenos, a medida que la empresa va creciendo, tú ya tienes esa base sólida y solo vas incorporando aquellas piezas que tú necesitas reemplazar o agregar. Por supuesto que con un crecimiento sistémico y rápido, habrán piezas que vas a tener que sacar y vas a tener que poner otras, pero hay una construcción basal muy importante que tú ya habrás hecho desde un principio. Y eso es como primera cosa, sea cual sea el tamaño que tenga una organización, trabajar en una estructura de gobernanza es lo más aconsejable. Luego vienen cosas como más triviales, y no por eso menos importantes, sino que si en una empresa van todos físicamente a trabajar, entonces tendrás que enchufar tus computadores, apagar la luz, eh, ahorrar en agua, cada uno llevar su vaso, cosas pequeñas, cambios pequeños que suman. Eso jamás está de más decirlo, yo creo que todos debemos aportar con esos cambios. Mira, la semana pasada, antes pasada, se celebró la Semana del Reciclaje. Y uno de los lemas del Ministerio de Medio Ambiente y todos los organismos asociados que quisieron colaborar con esta campaña, que se llamaba Un poquito escaleta. Porque Claro. un poquito más otro poquito finalmente es mucho. Entonces, estas son las conductas que los emprendedores y empresarios tienen que pesquisar. Un poco más otro poco, una conducta pequeña más otra conducta pequeña, finalmente la repetición de esas conductas es la que se va internalizando en la cultura organizacional de una empresa, si no es más que eso. Es más sencillo de lo que parece. Ahora, por supuesto que si estamos hablando de una gran corporación, un gran conglomerado, va a haber no voy a estar yo sola, va a haber un equipo enorme detrás que va a estar ayudándome a crear estrategias de gobernanza y de sostenibilidad para cuando vengan las auditorías respectivas o cuando esta empresa se quiera certificar. Hay mucho que conversar respecto a ello, pero si tú me preguntas por pequeñas acciones, yo creo que serían esas que te acabo de comentar. Yo creo que también aquí sumando esto de alguna manera, nosotros, ¿qué podemos hacer los más pequeños? Es siempre estar pensando en un liderazgo más humano y en una coherencia personal que se sume a toda cualquier acción que podamos hacer. Me encanta lo que hemos pensado. Mira, acá sale una pregunta de nuestra querida Mónica Vázquez, que yo iba a empezar a cerrar este live porque ya estamos en horario. Pero Pero ella la que nos escribió al principio. sí, po. Mónica, Entonces, Mónica está muy apasionada con este tema, me gusta. Entonces, te voy a dejar la pregunta de Mónica para que la resolvamos antes de cerrar. Dice, ay, pero se me perdió, ¿no? yo Sí, no puedo aquí está verla, más pero arriba, mira, dice, pero por ahí discrepo demasiado, no salió aquí una discrepancia, pero está bien esto que pase.
Concuerdo con lo de los trabajadores, pero la bandera de lucha también es greenwashing, porque el litio es una locura en las baterías. No solo la fabricación de ellas, sino también al descarte. Tenemos que apostar a la minimización y educar desde edades tempranas para eso. Cada vez el mundo fomenta más el reciclaje y nuevos productos hechos a base de residuos, y la idea es justamente lo contrario. Parezco súper extrema, pero el propósito debe ser inamovible. Espérate que todavía no termina. Y dice, ojalá la comunicación sea bilateral, así como la colaboratividad, porque de otra forma cualquier asociatividad es perdón, me estoy tupiendo, es No, no, pero sí cortoplacista. se entiende. Y lo que necesitamos es crear vínculo a largo plazo. Recién ahí podemos apostar a ser sostenibles, además de sustentables. Yo estoy muy de acuerdo con Mónica, sí, yo creo que el tema de la bandera de lucha fue una expresión que la utilicé mal, pero yo lo que quise decir, creo, en el momento donde ella escribió, es que no hay que casarse solo con una cosa, ¿sí? En esto de la sostenibilidad, tú tienes que tener una mirada integral, una mirada sistémica de tu empresa. Entonces, no puedes empecinarte solo con cuidar el foco medioambiental si estás descuidando otros factores. Tampoco puedes empecinarte en ocuparte mucho de un factor social o comunitario si estás dejando de lado los otros dos. Esto tiene que ser sistémico. El ejemplo que ella pone del litio, por cierto, es un tema muy contingente que tiene muchas aristas, que es, yo creo Vamos a tener que hacer un live que especialmente lo hablando del haga litio. aparte porque hay mucho que debatir sobre el litio, que es súper interesante. Pero yo me quedaría, digamos, con lo que ella apunta a que las conversaciones tienen que ser de todos los lados. Eso es lo que comprende un buen diálogo, en el fondo. Eso es lo que comprende un buen diálogo. Y solo con un diálogo se enriquecen estas culturas del buen trato, que es primordial, digamos, en una organización. Si hay culturas maltratantes, ¿cómo es que vas a conservar a tus trabajadores o tus colaboradores? Son ellos los que sostienen el quehacer de tu empresa, sea que tú elabores productos o prestes servicios. Entonces, ahí hay un punto también súper relevante que tiene que ver con el diálogo y la cultura del buen trato, que también da para Vamos a otro tener que live hacer unos capítulos. con Aquí las nos amigas. pueden dejar en los comentarios todos los temas que les gustaría que abordáramos, porque podemos seguir conversando esto, pero podría ser eterno. Entonces, como se nos acaba el tiempo, tengo que ir cerrando, porque yo Por quiero supuesto. dejarle una pregunta a nuestra querida Vero. Si tuvieras que dejar una reflexión, esto no es fácil, yo lo sé, una reflexión final para los líderes y empresas que nos están viendo hoy, ¿qué deberían empezar a cuestionarse seriamente sobre la forma en que están liderando y comunicando? Yo creo que deberían cuestionarse seriamente, bueno, podría decir muchas cosas, pero esto me parece importante. Yo creo que ellos deberían cuestionarse seriamente la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente hacen como empresa. Eso yo creo que es fundamental, porque hoy día liderar no es solo dirigir los equipos ni cumplir las metas, sino que muy por el contrario hay que sostener culturas organizacionales. Y eso es difícil de lograr en el tiempo. Hay que entender que cada decisión o cada omisión tiene un impacto, como los ejemplos que conversamos durante este live. Y comunicar no es siempre publicar los logros, digamos, ni participar en campañas, sino que también es rendir cuentas. Comunicar también es asumir responsabilidades. Y es siempre, en definitiva, mostrar coherencia. Entonces la invitación es muy simple y es que estos líderes tienen que preguntarse si la cultura que tienen es la cultura que ellos están dispuestos a defender, aun cuando llegue un momento difícil. Claro. Porque escribir una cultura en el papel y para que se quede ahí como documento estático es súper fácil, pero defenderla en los momentos álgidos, en los momentos complejos, ahí es donde hay que demostrar el verdadero liderazgo, la verdadera coherencia. Hay que preguntarse si los valores viven en las personas o si simplemente viven en estos documentos que tanto les gusta guardar a algunos ejecutivos, protocolos, manuales y qué sé yo. Y en definitiva, no sacamos nada si estos documentos o estos valores más bien no se practican. Entonces hay que también preguntar
preguntarse si ellos Si están, predica, practica. exactamente, sí, y si No están, sea curacatica. Eso decía mi mamá cuando yo era chica. No hay que ser curacatica, que el que predica y no practica. exactamente, sí, imagínate, viene de muchos años atrás ese dicho. Sí, Y, por y algo. finalmente y finalmente yo les diría que se pregunten si acaso están, digamos, practicando una cultura que es realmente sostenible o estamos hablando de una sostenibilidad que es cosmética o que es maquillada. Absolutamente. Mi querida Vero, tú te dedicas hoy, quiero que rápidamente nos comentes, porque esto es importante. Tú eres la abogada sustentable, pero además formaste una empresa que se llama Icónicas. Icona, Icona, perdón, icona, Iconas. Ay, perdón, estoy desinformando. Cuéntanos icona. a qué se dedica Iconas y cómo ayudan a las empresas. Mira, Icona es una consultora que tengo con 3 socias más, somos 4 de distintas expertices y nos dedicamos a elaborar informes para reportes ESG. Esta consultora nació para satisfacer las necesidades de un grupo amplio de emprendedores que vienen trabajando con Cercotec, con Corfo, y para ese tipo de emprendedores y para los que salen de estas incubadoras de negocio y para los que vayan creciendo también, es de suma relevancia reportar los avances en estos factores ESG. Entonces, bajo ese punto de vista, con la consultora nos dedicamos por ahora solo a eso. Es muy de nicho. Y bueno, mis temas también son muy de nicho. Me dedico a la transparencia y la integridad de las empresas y a la sustentabilidad y a la sostenibilidad corporativa. Llevo hartos años de ejercicio y en estos últimos años, de mi segundo tiempo, porque ya pasé los 40 y tantos, entonces ya es tu segundo tiempo de vida y tu Son segundo todos tiempo los años. laboral. Y en este segundo tiempo he decidido dedicarme hace un par de años a la sostenibilidad. Tiene que ver con unos posgrados que hice en Derecho de la Energía, en energías renovables, y es un tema tan apasionante como necesario. Entonces he decidido dedicarme a esto. Lo hago a través de una plataforma que no la he mostrado mucho en LinkedIn, pero sí en Instagram, que se llama La Abogada Sustentable, y tengo varios servicios en el Instagram. Hay Tú un eres link. consultora externa Sí, en este momento de sí, empresas grandes y para o emprendedores pequeñas. y pequeñas también, perfecto. Para todo tipo de empresas, vamos a decir. Exacto. Pero también para los emprendedores, de las incubadoras y todo, está Icona. Entonces tienes estos dos lados, de alguna manera abarcas ampliamente a todo tipo de empresas que Bien, necesitan ya empezar a hacer esto, pero de verdad. exactamente, un trabajo serio preventivo, porque la mayoría de la gente no confía en un trabajo preventivo, en la articulación de políticas antes de que ocurra alguna desgracia o de que ocurra el problema. En el fondo es trabajar de manera permanente y constante un cambio, porque los emprendedores y los empresarios que apuestan por un cambio sostenible, ellos saben que es una apuesta permanente. Entonces, este trabajo tiene que ser serio, tiene que ser metódico, tenemos que hacerlo eficiente y tenemos que robustecer esta estructura de gobernanza al interior de las empresas. Entonces, debe hacerse de manera, desde los inicios, digamos, de manera preventiva. Y en la abogada sustentable hay un link que te lleva a una plataforma de agendamiento que se llaman Cuadrado, que muchos colegas lo utilizan, y ahí se despliegan todos mis servicios. Hay un servicio que creé hace poco que en conversaciones con algunos clientes visualicé que era muy necesario, que todavía no lo alcanzo a incorporar a la plataforma, pero existe, y es un servicio de levantamiento de requisitos legales y evaluación de cumplimiento para futuras auditorías de cumplimiento legal en lo que es gobernanza, lo que es calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Wow, perfecto. Está todo cubierto. La idea Exactamente. Bueno, es, y además el programa radial, que es muy entretenido, ay, ¿verdad? Código Código verde. Verde, que está transmitido por la señal online de la radio del Colegio de Contadores de Chile. Y a este programa, que va todos los miércoles de 12 a 1, invito a gente que sintonice con estas temáticas. Afortunadamente, he tenido el privilegio de llevar a grandes invitados, grandes referentes en el área, a Gerardo Wijant, a Rosa Madera, eh, al Seba Rodríguez de Emprediem,
eh, se me olvidan, hay muchos emprendedores que fueron estos chicos de la María Teresa. circular. ¿Ah? María Teresa Martín, la vi el otro día con su La, hija. la Tetella Martín, la misma Mona Morales, la Tetella Martín con su hija. Tú misma has ido aportando Sí, desde yo el también punto de fui, vista de las tuve emprendedoras. el honor. Lorena Moraga, que es una empresaria de la industria del rubro alimenticio, un ejemplo de coherencia. Muy Lorena sustentable, Moraga, además, todo lo que tiene que construir. además, ella es un ejemplo de coherencia sostenible, una mujer que ha construido a pulso su emprendimiento, que ahora es una gran empresa. Oye, se me quedan muchas personas en el tintero, pero los que están conectados me pueden escribir. Gloria Moya. La Gloria Moya, imagínate. Hoy se me Sí, quedó. Gloria maravillosa. Moya, exdirectora regional de Corfo, un amor de persona. Bueno, todos aquellos que están conectados o que me quieran escribir en el futuro y quieran participar de este programa, siempre y cuando quisieran aportar con una línea sustentable, sostenible y de integridad, están súper invitados. Solo tienen que contactarme. Vayan a contactar a Verónica en LinkedIn, Verónica Barría, y tu segundo apellido está Villarroel. Aparezco Villarroel, como Verónica Barría Villarroel, abogada, sí. perfecto, o en Instagram, la abogada sustentable. La abogada Ya están sustentable. todas las coordenadas para encontrarte, mi querida, y te voy a dar las gracias absolutas por este contacto. Llevamos más de una hora hablando, porque estuvo súper interesante, con harta participación, pero estoy segura que de aquí se desprenden más capítulos, así que seguro que vamos a estar conversando Sí, más. de todas maneras, gracias a ti por la invitación a tu espacio. Espero que esto sea un aporte para todo el que haya querido escuchar, abrir su mente y concientizar sobre estos temas porque son tan relevantes para nosotros. Son urgentes y en tiempo real. Muchas gracias por su audiencia, por su atención, por escribirnos, por participar y nos vemos en un próximo Profundidad en Alto Nivel. Profundidad en alto nivel, qué lindo, Cote. Muchas gracias. Gracias. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos.